Ahí está grabando. Sí. Bien. Hoy vamos a comenzar con un tema importantísimo y realmente hermoso de estudiar para el que le gusta la ciencia. Es un tema también bastante básico para lo que es la mecánica clásica, que en física es de lo primero que cualquier curso de física, cualquier curso de ingeniería, cualquier curso técnico, lo primero que ves, una de las primeras cosas que ves es física, y de física son los primeros temas. ¿Sí? Me está avisando algo acá, que no sé qué es. ¿Todos me ven bien? ¿Ven bien la presentación, todo? Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. Entonces, ponemos, porque acá me está tirando como unos cartelitos de advertencia, pero no sé qué es, así que lo vamos a dejar ahí. Ponemos el día de hoy, antes de nada, 27 del 05. Recuerden, capaz que hoy escribimos bastante poco, pero vamos a trabajar bastante. Y recuerden, primero entendemos y después escribimos. ¿Estamos? Yo ahora voy a hablar bastante, va a quedar todo grabado por si queda alguna duda, ustedes lo quieren volver a ver. ¿Cómo organicé la clase? Primero voy a explicar algunas cositas sobre conceptos generales sobre lo que es la gravedad. Voy a hablar de las leyes de Newton sin nombrarlas todavía. Yo ya les compartí en plataforma, pero vamos a ver y charlar sobre eso también en clase para abrir un debate. De un video que lo usa la NASA en las escuelas norteamericanas, cuando dan este tema. Fíjese qué importante que es. Profe, yo no estoy en clase y no tengo nada para copiar, después miro la clase. Sí, claro que sí, chicos. Sí, yo subo la clase y ustedes después se manejan a ver cómo pueden hacer. Bien, vamos a poner el título, Leyes de Newton, y por más que esto y un poquito más, capaz que... Sí, no hay problema, Jan, no hay problema. En las clases ¿Cómo se correspondientes. escribe Newton? Ahí la escribo. Leyes. Estoy compartiendo, todos ven la presentación. Sí, me dijeron. Newton. ¿Sí? Sí. Leyes de Newton. Los enunciados, que ahora los vamos a ver, son bastante sencillos cuando uno los expresa. Pero tiene una implicancia que ahora en el video este de la NASA, que se muestran las preparatorias norteamericanas, van a ver todas las aplicaciones que tienen y todos los puntos de vista que hay. Antes que nada vamos a charlar un poquito de qué pasa y dónde está, dónde se cumplen, a ver, dónde se cumplen, no, en qué lugar se enuncian las leyes de Newton para entenderlas. Primero hay un espacio de Newton, ¿sí? ¿Cuál sería el espacio de Newton? Concéntrense un cachito que si entienden esto todo después resulta más fácil. Miren un poco, yo esto lo hago en el pizarrón, sobre todo cuando los pizarrones son negros, bien oscuros. Miren este espacio de trabajo donde dice leyes de Newton, como si fuera un pizarrón, ¿sí? Bueno, imagínense que este pizarrón ahora es el espacio, el universo. Para que esto pueda ser el espacio de Newton, donde Newton describe sus leyes, no tiene que haber materia, es decir, es un lugar totalmente vacío. Ni siquiera hay aire. Es más, hay tanto vacío en este espacio, hacemos un ejercicio de imaginación, síganme porque es importante, así no lo van a ver nunca más, el tema este. Por más que vayan a la facu, así no lo ven más. Tienen que hablar mucho para descubrir esto. Este espacio de Newton, donde no hay materia, ni siquiera hay luz. Es más, si especulamos, la ausencia de luz es la oscuridad, ¿no? Pero no hay ni luz ni oscuridad en este espacio. Algunos teóricos dicen que puede ser un poquito celeste, ¿sí? Por distintas cuestiones. O sea, no hay nada. En esta nada, ¿qué hace Newton? Pone una partícula. Si ponemos una partícula, inmediatamente, ¿de qué podemos hablar? A ver. Si hay una partícula, ¿qué hay? De la partícula. ¿Cómo? De la partícula, del espacio que ocupa la partícula. El espacio, o sea, el volumen. Tiene un volumen ínfimo porque pone una partícula sola, pero tiene un volumen. Y además del volumen, ¿qué tiene? ¿Masa? Masa. Excelente, María. Masa. Tiene una masa, si es la partícula 1, tiene una masa 1. ¿Estamos? Hasta ahora, Newton no observa más que esto. Él pone una partícula en este espacio. Esto funciona, ¿eh?
por las leyes de Newton se fue a la Luna, por las leyes de Newton todos los satélites están en órbita. ¿Sí? Sin las leyes de Newton nada de eso puede suceder, y sin las leyes de Newton no sabríamos dónde están los planetas. ¿Sí? El espacio es una gran cantidad de nada, hay más nada que algo. Bien, después vamos a ver algunos videos para entender las dimensiones, de aunque sea el sistema solar. Que no hay nada, chicos. Es una rareza total que haya planetas. Bien, tenemos la partícula 1 con una masa 1. Hasta ahora Newton no entiende, o sea, no observa más nada, no observa nada. Ahora, cuando Newton pone en este espacio donde no hay nada, pone otra masa, inmediatamente, por naturaleza, ley natural pura, que no, o sea, tiene demostración matemática, justificación, todo, pero en el fondo no sabemos por qué es así. Lo podemos describir, lo podemos medir, lo podemos controlar, pero por qué la naturaleza se comporta de esta forma, llega un momento que te quedas sin explicación. Apenas Newton pone otra partícula, y esto les ocurre a todas las masas del universo, les está ocurriendo ahora a ustedes. El cuerpo 1 de masa 1 genera en el cuerpo 2 una fuerza, o sea que la voy a dibujar con un vector, hacia él. Esta sería la fuerza que genera la masa 1 sobre el objeto 2. ¿Se entiende cómo lo escribí? Y así también, la masa 2 genera una fuerza en el objeto 1, que sería la fuerza que genera la masa 2 sobre el objeto 1. Y esta ley se llama ley de atracción. ¿Sí? No la escribimos, solamente entendemos lo que está pasando. ¿Y por qué explico esto? Esto es explicar de una forma muy simple lo que nos está pasando constantemente con el planeta Tierra y nosotros. Fíjense, dos partículas, fuerza 1, masa 1, fuerza 2, o sea, fuerza que la partícula 2 genera en la masa 1. Si ustedes me lo preguntan, yo tampoco puedo explicar el por qué funciona así. Yo lo puedo describir, porque estudié ciencia, lo comprobé, funciona así, y con esto van a ver todas las cosas que podemos aprender y calcular. ¿Estamos? ¿Alguien está hablando de Pokémones acá? ¿Qué? Me genera un diálogo. No, o me está traduciendo a mí online, ¿puede ser? Capaz pusiste subtítulos. Puse subtítulos. Yo pensé que eran cartelitos de... Bueno. Perdón, y eso salió en video, ¿no? Hablar de Pokémon. Sí. Bueno, la clase en inglés la tiene también. Bueno. Entonces, ¿qué es lo importante conceptualmente? Siempre que hay dos partículas, que como dijo María, se generan estas fuerzas de atracción. ¿Se puede calcular? Sí. Ya cuando hay tres partículas es un poquito más difícil de calcular, y cuando hay 4 o 5, no tenemos la capacidad de computar todo eso. Imagínense todas las partículas que los están rodeando a ustedes. Sabemos cómo funciona, pero no se puede calcular. No tenemos poder de calcular eso. ¿Vamos? Porque ahí entra el caos, entran otras cosas. Pero conceptualmente, tenemos una partícula de masa 1 y una partícula de masa 2. Apenas están estas dos partículas, siempre que existan dos partículas, siempre que existan dos masas en dos cuerpos distintos, la masa 1 va a generar en la masa 2 una fuerza de atracción, y la masa 2 en la masa 1 también. ¿Estamos? Hay miles de partículas de masa, todas van a estar interactuando entre sí. Bien. Esto no lo escriban, pero les cuento cómo es la fórmula para describir matemáticamente el fenómeno. Esta fuerza de atracción es igual al producto de las masas sobre el cuadrado de la distancia que las separa. ¿Sí? Las masas están separadas. Se le pone R de radio, ¿no? Si yo quiero calcular la fuerza de atracción en el laboratorio, pongo la masa del cuerpo 1 multiplicada la masa del cuerpo 2 y lo divido el cuadrado de la distancia que lo separa, entonces saco la fuerza de atracción que sufren las partículas. Para hacerla simple... ¿Copiamos la fórmula? No, esperen. Entendemos primero, igual esto lo van a tener, de última hacemos referencia a la clase esta porque la van a tener grabada. Y así, raro que lo encuentren explicado. Vi algunos videos de YouTube, pero es muy para la facultad y se usan matemáticas muy complejas. Yo lo que quiero es que conozcan el concepto, y aunque sea que lo escuchen por primera vez.
Y estas son leyes naturales. Las podemos ignorar, las podemos negar, podemos decir que no existen, podemos decir lo que quieras, pero así funcionan. ¿Sí? Fíjense, ahora, supongamos que... Ahí está. La masa 1 es el planeta Tierra. ¿Sí? Bueno, como estamos en Argentina, vamos a dibujar acá América del Sur y vamos a destacar nuestro país porque amo mi país. Y a todos sus habitantes, entre ellos ustedes. Sobre todo ustedes que son mis alumnos. Bueno, me salió media fea Argentina, pero bueno, se entendió que... Y acá las islitas que también son nuestras. ¿Sí? Ay, qué lástima que no tradujo eso en inglés. Me daría mucho placer. Bueno, acá está América Central, acá vendría México, los primos, Norteamérica y Canadá, ¿no? Y por acá se vería un poquito de Europa, serían, ¿cómo se llama? Portugal, España, la botita de Italia, España, Francia. ¿sí? Medio Oriente, por acá. Y acá los primos no queridos por nosotros. Bien. Y acá vendría África, que se vería un poquito así. Supongamos, ¿no? Este es el planeta Tierra. Y Emiliano, que está atento ahí, que lo veo, se para acá arriba. Es más, vamos a ponerlo un poquito más arriba. Vamos a ponerlo acá primero, a Emiliano. ¿Sí? Fíjense, podemos decir la masa de Emiliano, la masa del planeta Tierra, ¿sí? Y se cumple esto. Emiliano va a atraer a la Tierra y el planeta Tierra va a atraer a Emiliano. ¿Sí? El tema es que, fíjense, como estoy multiplicando las masas, la masa de Emiliano, por más que coma mucho, ¿no? Supongamos que comió mucho, Emiliano, y engordó todo lo que pudiera engordar, igual se ve fraquito, atlético, pero supongamos que lo ponemos bien obeso. Por más que él tenga toda la capacidad de obesidad y se morfe todos los McDonald's del mundo, comparado con la masa de la Tierra, es insignificante la masa de nuestro amigo ratón de laboratorio Emiliano. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? La fuerza que va a generar el planeta Tierra sobre Emiliano va a ser muy considerable. ¿Emiliano atrae a la Tierra? Sí, de una forma despreciable. Porque es una partícula, comparando con la Tierra, la cantidad de masa que tiene Emiliano es nada. ¿Sí? Esa fuerza con que la Tierra atrae a Mariano, y pongo a Mariano de ejemplo, pero como ejemplo estamos todos los que estamos parados acá alrededor de la Tierra, ¿eh? Todos los objetos, las personas, las partículas, el aire, las nubes, la lluvia, por eso cae para... Nosotros decimos para abajo, pero en realidad todo está cayendo al centro de la Tierra. Si nosotros vemos desde afuera, hablar para abajo o para arriba no tiene sentido. Si vemos de afuera. Todo es concéntrico, todo apunta hacia el centro. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo físicamente. ¿Por qué no estamos flotando? Porque existe esta fuerza. No voy a complicar la historia. Esta fuerza matemáticamente se toma desde el núcleo del planeta. Si Emiliano está en la superficie, la fuerza que lo atrae sería la masa de la Tierra por la masa de Mariano, que es insignificante. No Mariano, Mariano, vos no sos insignificante, sino que tu masa respecto a la Tierra es insignificante. ¿Vamos? Sí, sí. No se le ofenda a nadie acá. Y el radio al cuadrado. ¿El radio de quién? De la Tierra, si Mariano está parado en la superficie de la Tierra. Si agarro esto, masa de la Tierra, esto sería masa de la Tierra sobre el radio del terrestre, al cuadrado, ¿sí? El radio terrestre, desde el centro hasta acá. Esperen que Mariano está haciendo un aporte muy importante a la clase, ¿sí? No lo bardeen. ¿A dónde está? Vamos, Emiliano, todavía. Bien. Entonces, si yo hago la masa de la Tierra dividido el cuadrado de la distancia desde el centro de la Tierra hasta donde está Mariano, que estaría en la superficie, por la masa de Mariano, esto se llama gravedad y es una aceleración. ¿Sí? Así estaría calculando el peso de Mariano, que sería masa por gravedad. O sea, G por la masa de Mariano. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Se comprendió? Esta gravedad, que nosotros vamos a saber que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, es una aceleración,
Y para que sea una fuerza tenemos que considerar un cuerpo, en este caso la masa de Mariano. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos vamos alejando? Concéntrese en esta ecuación. Si Mariano lo vamos alejando porque realmente... profe, Emiliano. Emiliano. Algún Mariano por ahí estuvo bardeando y me quedó el nombre. Así mismo te lo vine diciendo para que no pobre. Bueno, Emiliano se puso medio insoportable y no lo queremos tener cerca, entonces lo vamos alejando de la Tierra. Hipotéticamente, Emiliano, me cae re simpático. Ah, gracias, profe, yo también. No es nada personal, es solamente a fines del experimento. Sí, sí. Entonces, lo vamos alejando, ¿y qué va pasando? Miren cómo lo dibujé encima, lo maté. ¿Y qué va pasando? La distancia entre Mariano y la Tierra se va haciendo cada vez más grande. ¿Sí? Y fíjense, si el denominador se hace muy grande, el resultado de la cuenta cada vez se hace más chiquito. ¿Se entiende? Voy a poner más clara la fórmula. La voy a copiar más clara acá arriba, a ver. La fuerza va a ser igual masa 1 por masa 2 sobre el cuadrado de la distancia. Si yo agrando este número, el resultado de la cuenta cada vez va a ser más chico. Porque estás dividiendo. Porque está Un dividiendo. número grande. Por eso, a una cierta distancia, la gravedad, esta G, va siendo igual a 0. ¿Por qué? Porque me estoy alejando y como la fuerza esta de atracción, que está formada por la gravedad y la masa del objeto que estamos alejando, está dividida el cuadrado de la distancia que lo separa, cada vez que me alejo, esa fuerza de gravedad es cada vez más chica. Perdón, esa aceleración de la gravedad, correctamente es aceleración de la gravedad, es más chica, hasta que llega un momento que es despreciable y tiende a 0, es muy parecida a 0, y ahí es donde existe la gravedad 0. En esa gravedad 0, las leyes de Newton actúan, actúan siempre, con la Tierra o sin la Tierra, ¿sí? Pero en gravedad 0 es mucho más fácil de entender las fuerzas de las leyes de Newton. Es mucho más fácil entenderlas para después ver cuán complejas son acá, porque acá están influenciadas por todas las partículas que están alrededor. ¿Se comprende el concepto de lo que es gravedad y gravedad 0? Sí, sí. Lo mismo va a pasar en la Luna, que está girando, ¿sí? En los demás planetas, con el Sol. ¿Por qué el Sol atrae a la Tierra y la Tierra no atrae al Sol? En realidad la Tierra atrae al Sol, pero considerando la masa del Sol con la Tierra, la influencia que tiene la Tierra sobre el Sol es muy poca. Por eso la Tierra gira alrededor del Sol. Lo mismo pasa con la Luna y la Tierra. ¿Sí? La Luna afecta a la Tierra muchísimo. Esa atracción, esto se sabe, ¿eh? Yo trabajé mucho para la Armada. Y cuando la Luna, el cenit es, si yo hago una raya acá, una tangente, el cenit es cuando la Luna está arriba de tu cabeza, digamos, o el Sol está arriba de tu cabeza. ¿Sí? Cuando sucede el cenit, la Tierra se levanta hasta 2 metros. Por eso la gente del campo dice que hay que sembrar cuando está la luna llena. ¿Es por algo que es metafísico, es por alguna brujería? No, porque la Tierra es como que se expande un poquito y se airea más. Sobre todo si está húmeda, si no está compacta. Y eso favorece a que la semilla haga su proceso. ¿Se entiende? Sí. No tiene nada de brujería. Lo mismo las corrientes del mar. Están totalmente influenciadas por la luna. Se mueve la marea por la luna. Claro, las mareas son por la luna. Influyen bastante las lunas, después está el viento, la rotación de la Tierra y demás, pero la luna es importantísimo. Pregúntenle a algún marinero conocido que haya estudiado un poco, no solamente haya practicado, sino que tenga teoría. La luna es importantísima. ¿Y por qué es importantísima? ¿Por alguna cosa espiritista? No. Es por estas fuerzas que están interactuando constantemente. ¿Podemos tratar de ignorarlos? Sí, pero son leyes naturales. No te van a pedir permiso. ¿Sí? No son leyes de hombres. ¿Se comprendió esto? ¿Cómo funciona? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. La explicación la voy a subir por si alguien la quiere repasar, porque así no vi muchos videos, y los videos que vi son con matemática muy compleja y cosas que están un poquito más avanzadas. Pero para mí se entiende muchísimo más las leyes de Newton empezando por este tipo de explicaciones. Aunque no tengan un rigor matemático, la fórmula es totalmente rigurosa, pero te permiten involucrarte en el tema.
Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a definir las leyes de Newton y les voy a mostrar un ratito. Las vamos a definir, va a quedar como tarea. Van a ver que no es muy largo, ¿sí? Con las palabras adecuadas para el lenguaje que tienen ustedes. Y después vamos a ver un cachito del video y vamos a hablar sobre el video, ¿sí? Entonces, ponemos leyes de Newton, que ya lo escribieron. Primero vamos a hablar en general de las tres y después nos vamos a focalizar en cada una, las clases que siguen, para, bueno, sacarle el jugo, hacer ejercicios y demás. Leyes de Newton. Entonces, ponemos primera ley de Newton. Yo lo voy a ir escribiendo acá. Primera ley de Newton. Vamos a dejar un espacio acá, lo voy a dejar en puntos suspensivos, y después con el video vamos a ver qué nombre le ponemos a la primera ley, ¿sí? Primera ley de Newton dice: todo cuerpo en estado de reposo. Reposo, ¿se acuerdan que es velocidad cero, no? Sí. O, palabra importantísima con mayúscula, movimiento rectilíneo uniforme. Lo vamos a ver, que lo pongo entre paréntesis, MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Todo cuerpo permanece. Bueno, a ver. Ay, los maté. Todo cuerpo, me olvidé una palabra acá, permanece. Los maté, ¿no? Le puse la palabra después que escribieron todo. Todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme hasta que otro cuerpo cambie dicho estado. Simplesísimo. Un objeto tenemos en reposo. Para que cambie dicho estado, tiene que haber un cuerpo o una fuerza interactuando con él. ¿Sí? Todo permanece estático, o sea, estático. Quieto. No, todo permanece en una misma forma hasta que otro lo interrumpe, Claro. por así decirlo. Lo que sería correcto sería cambia dicho estado, porque cambia el estado del movimiento, puede moverse para otro lado. Fíjense, por ejemplo, en el juego de billar, ¿vieron? Que están las bolitas en el pool. Cuando chocan, vos tenés una bola que está en reposo. La bola blanca, al golpearla, cambia ese estado de reposo. ¿Sí? Pero fíjense, esto lo tomo en examen, lo dejo grabado por si alguien tiene que rendir conmigo. Supongamos que tenemos después de todo lo que dijimos, obviamente que la primera vez que pregunto estas cosas tiene sus complicaciones, ¿no? Porque cada uno va interpretando y después vamos corrigiendo y demás, ¿no? Así que tienen libertad en la clase para comentar lo que a ustedes les parece sin ningún tipo de miedo. Supongamos que tenemos una esfera arriba de una mesa. Espero que lleguemos a ver el video. Si no, vemos hasta la primera ley, así no cortamos el tema. Bien, entonces esta sería una mesa, esta sería el suelo, así. Pregunta de examen. El cuerpo, con el hecho de existir, ¿qué es lo que tiene? Por solamente existir. Masa. Masa, eso tiene que estar clarísimo. Masa. Al estar la Tierra abajo, también está la gravedad. Y la gravedad y la masa, ¿qué le originan al cuerpo? El volumen. No, volumen no. Si tengo una masa... ¿Cómo? Que se atraigan. Que se atraigan. ¿Y cómo dijimos que se llama esa fuerza de atracción? Gravedad, aceleración. Gravedad. Claro, la gravedad es lo que está haciendo la Tierra sobre el cuerpo. Pero la gravedad no era una fuerza, ¿se acuerdan? Era una aceleración. Sí.
¿El peso puede ser? ¿Cómo? ¿El peso puede ser? El peso, excelente. Nicolás, ¿no? Sí. Les pregunto porque no lo veo bien. El peso. Entonces, pregunta de examen. ¿Hay alguna fuerza aplicada al cuerpo? No. ¿Cómo que no? Y ¿Y el peso? Sí. ¿El peso no es una fuerza? Sí, es una fuerza. ¿Y entonces por qué no se mueve? Porque hay una reacción de la mesa hacia el cuerpo. Como esa reacción es igual y contraria, el cuerpo queda quieto. ¿Qué pasa si saco la mesa? Va para abajo ¿Y por qué se mueve? Porque desaparece esta el fuerza. cuerpo cae. Y el cuerpo se cae. Esto está pasando constantemente en todos los edificios, en todos los puentes, en todo lo que está sostenido y estático. En las demoliciones que se hace, ¿se ponen explosivos en todo el edificio? No, solamente en las columnas que sostienen el edificio. Sacando esas columnas, todo cae para abajo. ¿Y qué pasaba? ¿Que no había antes fuerza para que el edificio no se mueva? Sí había fuerza, pero estaban compensadas. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Sí. Y acá donde entra la primera ley de Newton. El cuerpo está en reposo. Reposo significa velocidad cero, porque si yo te pregunto, ¿el cuerpo se mueve? Y sí se mueve. Si está arriba de la Tierra gira y se traslada, así que se mueve. Respecto al suelo, no se mueve. Respecto a mí, que estoy a la misma velocidad que la bolita, no veo el movimiento, como el ejemplo de los autos. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué dice que está en reposo o en movimiento la rectilíneo uniforme? Porque en el espacio, que ahora vamos a ver el video este con gravedad cero, que lo tienen en la plataforma por si ustedes quieren volver a verlo, en el espacio, ¿qué es lo que ocurre? Como dijimos que recién al lugar ese donde lo llevamos recién a Emiliano. No zafaste, Emiliano, hoy, ¿eh? No hay manera. Bueno, suponete que esté la Tierra y a Emiliano lo dejamos por acá. Acá estamos lejos de la Tierra, de la Luna, del Sol y de los planetas circundantes. En este lugar la gravedad que está afectando a Mariano es cero. Si a Mariano lo empujamos, se va a mover indefinidamente. En el espacio, indefinidamente, hasta que otro cuerpo cambie dicho estado. Se va a morir de hambre en el traje espacial. O sea, se mueve para siempre hasta que otro objeto lo atraiga. Exactamente. Y en un movimiento rectilíneo uniforme. Por eso todos los astronautas están atados. Porque no lo agarras más. Se te fue de la zona donde lo podés alcanzar y no lo agarras nunca más. ¿Y de qué se va a morir? De sed y de hambre adentro del traje. Porque a pesar de que es trágico lo que estoy diciendo, que nadie se emocione ni nada por el estilo, hay muchas películas sobre gravedad cero y demás, ahora vamos a ver algo. Se va a mover hasta el fin de los tiempos, hasta que encuentre otro cuerpo. ¿Vieron el cometa Halley? ¿Escucharon hablar del cometa Halley? Es un cometa que anda circulando por el sistema solar. Si está en el planeta Tierra, ¿por qué vemos al cometa Halley? Porque el cometa Halley, con su velocidad, cuando viene con su impulso, que se llama cantidad de movimiento, viene con su impulso, se ve afectado por la gravedad de la Tierra y no es no es suficientemente fuerte la gravedad de la Tierra por donde pasa como para que caiga la Tierra, pero le desvía su trayectoria. ¿Sí? Por eso, antes los planetas se les llamaban, planeta viene de errante, porque el movimiento que vemos nosotros de los planetas no es como una estrella que parece que queda fija. El planeta, los planetas, cuando de acá a la Tierra, los planetas parece que hacen este movimiento, pero en realidad, ¿por qué vemos este movimiento cuando registramos? Porque la Tierra también está girando sobre su eje y trasladándose. Por eso fue tan difícil descubrir la trayectoria de los planetas alrededor del Sol y cómo pasan por la Tierra, porque se está todo moviendo. Depende de qué punto te parás, ves un movimiento distinto. Ahora, el movimiento ese es único. ¿Sí? ¿Sí? Siempre la trayectoria, por ejemplo, de la Luna. Vagabundo o errante, claro. Porque su movimiento es errante. No es lo mismo que las estrellas están tan lejos que nosotros vemos un movimiento así de las estrellas. Pero bueno, no me quiero meter en tanto lío porque... entonces, tenemos la primera ley. Vamos al video, así no se me termina la clase, y después, cuando termina la parte de la primera ley del video,
Lo vamos a ver juntos acá, a ver si lo puedo compartir. Y charlamos sobre la primera ley y van a ver que está buenísimo esto, ¿no? Sí, sí, profe. Está buenísimo. Después pueden investigar todo lo que ustedes quieran. Es más, después vamos a hacer para que ustedes investiguen como trabajos prácticos. Así también su trabajo tiene un valor académico, digamos. Una calificación que les sirva. A ver, tienen que ir a un encuentro donde dejé el video. Acá. Y bueno, al estilo NASA todo es mucho más lindo también. Es mucho más real. Activé los subtítulos de nuevo, bueno. A ver. Si ustedes no escuchan o algo, pueden ver un ratito desde la plataforma o les paso el link por acá. El tema es que veamos todo sincronizado, así podemos charlar sobre el tema. Ahí está. ¿Estoy compartiendo bien, chicos? Sí, sí, profe. Bueno. Yo lo estuve viendo ya porque me encanta. A ver. ¿Escuchan bien el volumen y todo? Perfecto. Perfecto. Disfrútenlo y piénsenlo en la primera ley de Newton. Bienvenidos a la Agencia Espacial Europea, ESA. Este es el Centro de Enseñanza Robótica y mi misión es ayudaros a conocer las 3 leyes de Newton. Quizá ya conozcáis a Newton. Es el científico al que le cayó una manzana en la cabeza. En esa época estudiaba el movimiento, intentando comprender en qué se basaba y su relación con acontecimientos cotidianos. Cuando se recuperó, se dio cuenta de algo importante. Ya sabía que un objeto solo sufre una aceleración si una fuerza actúa sobre él. Por lo tanto, si la manzana sufría una aceleración, debía haber una fuerza implicada. A esta fuerza la llamó gravedad, y desde ese día todas las fuerzas, incluida la gravedad, se miden en newtons. Newton formuló 3 leyes de la dinámica que describen la relación existente entre fuerzas y objetos. Para ayudaros, le he pedido a unos amigos de Barcelona, Brunel y Erlagen, que nos demuestren las leyes. También he pedido ayuda a los astronautas de la Estación Espacial Internacional, o lo que es lo mismo, la ISS. Vamos a escuchar a los astronautas Pedro Duque y Alexander Caleri. A bordo de la ISS, la gravedad apenas tiene efecto, lo que casi anula el peso de todo. Hola Pedro, qué sonrisa tan bonita tienes. Ahora no pasa nada, la bola se mantiene flotando en el aire. Pedro sopla a la bola, que se mueve por efecto. Perdón, por si alguien se perdió, Pedro está en la estación espacial y como está en una órbita, la gravedad es 0. Es como lo habíamos dejado a Emiliano. Por eso él suelta la bolita y la bolita no se cae. ¿Estamos? ¿Sí? Vamos bien. Efecto de la fuerza que ha producido. Ahora la pelota. Ahora no pasa nada. La bola se mantiene flotando en el aire. Pedro sopla a la bola, que se mueve por efecto de la fuerza que ha producido. Ahora la pelota se vuelve a mover, pero Alexander la acaba de parar con la mano. Y ahora, bonito movimiento. Pedro hace cambiar la dirección de la bola aplicando una fuerza. Lo que habéis visto son ejemplos de la primera ley de la dinámica de Newton. En ella se afirma que todo objeto en reposo o movimiento permanece igual a menos que apliquemos una fuerza desestabilizadora. El estado de movimiento se refiere a la rapidez y a la dirección. La combinación de ambas es la velocidad. Un objeto en reposo tiene velocidad 0 y permanece en reposo si no se aplican fuerzas. Esta tendencia recibe el nombre de inercia. Aquí veis a Pedro aplicando una fuerza a la bola. Ha modificado la dirección de su movimiento y, por tanto, su velocidad. En el segundo experimento vemos a Alexander deteniendo la bola. Ha cambiado su rapidez
y por tanto su velocidad. El índice de variación de la velocidad se llama aceleración. Veamos lo que aprendemos con los estudiantes. Empujamos el monopatín. Eso es una fuerza, ¿no? El monopatín se mueve, choca con la columna y cambia de dirección, pero la manzana sigue avanzando. Se debe a que esta vez la fuerza ha sido aplicada al monopatín y no a la manzana. Eso complica la tarea de comer en el espacio. La cuchara se para y la comida sigue avanzando. Eso parece desagradable. Por eso utilizamos cinturón de seguridad. Si estuviéramos en un entorno ingrávido, como la ISS, continuaría moviéndose, pero en la Tierra la gravedad tira de él hacia abajo. ¿Vale? Otra vez. ¡Qué desastre! Por eso ponemos tapa a las bebidas para llevar. Gracias, chicas. Buen truco. Supongo que no os lo tengo que decir. No intentéis hacer esto en casa. La idea de este experimento, entre comillas, ¿cuál es? Las rueditas del roller disminuyen a casi cero el roce, con lo cual, al disminuir el roce, la chica no se mueve con la mesa. ¿Se entiende? Sí. Piensen que es como caminar sobre aceite. Vieron que no podés avanzar, te resbalás y te caes. ¿Por qué? Porque el roce, el aceite que hace una película entre la superficie de tu zapatilla o de tu pie con la superficie de la mesa. Esa película hace que no haya roce. Al no haber roce, vos como que no te clavás en el suelo para avanzar, sino que tu pie resbala. Es lo que está pasando con la chica. ¿Sí? La chica queda... ¿Por qué se mueve un poquito? Porque el roce no es cero, sino que es muy cercano a cero. Se disminuye mucho, pero no completamente. Perdón que lo interrumpa, espero para meter conceptos. Parece que su profesor viene a ayudarle. ¡Wow! Es fantástico. La manzana se mantiene quieta. Os he explicado lo del reposo, ¿no? En estos experimentos, la manzana, el lápiz y la patinadora no se mueven. Están en reposo porque las fuerzas que actúan sobre ellos están en equilibrio. Pero si les quitamos el apoyo, ya no existe la fuerza que compensaba la gravedad y este desequilibrio los arrastra al suelo. Sin la fuerza de gravedad se quedarían flotando en el aire, como a bordo de la ISS. Exacto. Es la primera ley de Newton. Un objeto en reposo se mueve por efecto de una fuerza. Un objeto en movimiento solo se detiene por efecto de una fuerza. Bien, hasta ahí la primera ley de Newton. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algún ejemplo que quieran dar ustedes, chicos? ¿Cómo se llamaba la primera ley de Newton entonces? ¿Cómo la llamaron en el documental? Ley de inercia. ¿Le ponemos inercia entonces? Sí, por favor, sí. La primera ley es de inercia. ¿Y a qué se referencia la inercia? A esa tendencia a permanecer en ese estado de movimiento. Puede ser reposo, si la velocidad es cero, o movimiento rectilíneo uniforme. Para que un cuerpo... ¿Tengo tiempo? A ver. Sí, un ratito más tenemos. Esto lo dejo planteado. ¿Qué van a entregar en esta clase? Con esto que hayamos escrito está bien. Y después, con todo lo que vamos viendo, vamos a ir razonando y diciendo cosas. Por eso, la clase de hoy no van a entregar una definición sola, no me importa. El tema es que entendamos el fenómeno para después poder calcular. Para después poder entender la naturaleza a través de estos fenómenos. Y van a ver hasta dónde vamos a alcanzar a aprender con estas tres leyes solas. ¿Sí? Entonces, para que un cuerpo
se mueva, tiene que haber una fuerza influyendo en ese cuerpo, una fuerza perturbando ese estado de reposo de movimiento, ¿sí? Cambiándolo. Y ahí viene la segunda ley de Newton, que vamos a escribirla, que tenemos un ratito más. Después vamos a retomar el tema la clase que viene, ¿sí? Así avanzamos sobre cosas bien sólidas. Fíjense que la primera ley es movimiento rectilíneo uniforme, que el movimiento sabemos que la velocidad es igual a espacio sobre tiempo, o la diferencia del espacio en el tiempo, ¿sí? La segunda ley de Newton, que la vamos a escribir acá, y cuando yo la pregunto me gusta que la definan como si las digo yo, porque si no se meten en campos vectoriales y demás, pero son cosas son contenidos muy densos matemáticos, que seguramente si te pregunto qué es un campo vectorial, vos en el momento no me vas a poder decir. En cambio, definiendo así las leyes, siempre vas a poder explicar todo lo que estás diciendo. Y eso es saber, si no estás hablando sin saber, ¿sí? Entonces, segunda ley. Profe, no estás compartiendo pantalla, o sea, como está todo en negro. Ok. No sé si estaba a propósito o qué. No, fue sin querer, totalmente fue sin querer. A ver, gracias por avisarme, porque si no iba a seguir así hasta el fin de la clase, ¿eh? Pero con subtítulos. Ahí está. Y profe, tenés la mano levantada también. Viste, apreté cualquier cosa. Porque no quiero perder tiempo de la clase que es cortita. Bien, entonces sería segunda ley de Newton. Después vamos a ver cómo se llama, así que dejamos puntitos suspensivos. Dice que la fuerza, ¿se acuerdan que la fuerza ya sabíamos qué era? Habíamos definido antes, todo aquello que puede transformar un estado de movimiento o deformar un cuerpo, ¿no? Básicamente. La fuerza aplicada a un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración que experimenta el cuerpo. Esta ley tiene fórmula importantísima, recuádrenla, entra en examen. Se pueden calcular muchísimas cosas con la segunda ley. La primera ley nos da más entendimiento y tiene poder de cálculo también. Tienen que hice macana acá, a ver. Ahí está. Experimenta. Vamos a explicarla. La fórmula cómo es, importantísima chicos, a grabarla. Fuerza es igual a la... Si hay un cuerpo hay masa siempre, así que tiene que estar involucrada, por aceleración. Ahora vamos a ver unidades de medida, todo. ¿Cómo explicamos? ¿Cómo se explica? Si hay... Tienen que redir todos los cables acá, ¿no? Bien. Esta es la ley, ¿no? Esta es la ley. De esto se desprende bien, o se entiende más que se desprende, se entiende, vamos a poner. Sí, esto es importantísimo que lo tengan en cuenta, lo voy a preguntar muchas veces. Sí hay una fuerza resultante, ahora vamos a ver qué es una fuerza resultante, entonces el cuerpo se acelera. Si el cuerpo no se acelera, entonces
no hay fuerza resultante. Si un cuerpo está experimentando una fuerza resultante, el cuerpo va a tener una aceleración seguro. ¿Y qué es la aceleración? Vamos a anotarlo, ya lo vimos esto, pero vamos a recordar que la aceleración es el cambio de velocidad en el tiempo. Recordamos que una aceleración es un cambio de velocidad en el tiempo. Claro, si no hay aceleración, la velocidad es constante. Si la velocidad es constante, estoy en la primera ley. Ahora, donde hay aceleración, estoy en la segunda ley, porque la velocidad no es constante. Y si la velocidad no es constante, hay una fuerza aplicada. Y fuerza resultante es cuando el cuerpo no está en equilibrio. ¿Sí? Acuérdense del cuerpo arriba de la mesa. Estaba en equilibrio, por eso su velocidad era cero, estaba en reposo. Cuando sacamos la mesa, ¿qué pasó? Se desequilibró el cuerpo, porque la única fuerza actuando era el peso. ¿Sí? Al existir solamente el peso, se acelera, o sea, cambia su velocidad hasta llegar al suelo. ¿Sí? ¿Y qué aceleración va a tener? En ese caso, siempre va a ser la aceleración de la gravedad. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, cuando cambio el estado de movimiento de un cuerpo, siempre tengo que acelerarlo. Fíjense, ¿alguien maneja? ¿Sabe manejar, chicos, de acá? ¿No? No, pero me gustaría. Lo arrancaron, aunque sea el auto, lo movieron un poco hasta que su papá se desesperó y dijeron, frená, no muevamos nada. Sí, sí, sí. Bueno, Un poco sí. entonces, hay mucho concepto ahí. Entre comillas, más o menos. Bueno, mueven el auto por lo menos. No te digo que vayas a la ruta, pero lo podés estacionar, ponele. Sin rayarlo. Veo gestitos de ideas por ahí, pero bueno. Me va a escuchar su papá y va a querer una reunión conmigo a ver qué les digo a ustedes. Bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué pedal apretamos o cómo llama el pedal que apretamos para que el auto empiece a moverse? Acelerador. Embrague. Acelerador. ¿Por qué? Porque del estado de reposo lo tengo que poner en movimiento. Y para que lo ponga en movimiento, cuando aprieto el acelerador, ¿qué le va a pasar al motor? Va a entrar un poquito más de nafta. El motor va a empezar a hacer fuerza, la fuerza se va a transmitir a los ejes y el auto va a empezar a moverse. Cuando digo que va a empezar a moverse, quiere decir que va a salir del reposo y se va a poner en movimiento, va a tomar velocidad. Si yo mido con un cronómetro el estado 1, va a ser velocidad 0. Y el estado 2, supongamos que son 20-30 kilómetros por hora. ¿Sí? Si hay un cambio de velocidad en el tiempo, hay una aceleración. Si hay una aceleración, hay una fuerza. ¿Sí? La segunda ley de Newton, ¿de qué nos habla? De que siempre que hay una fuerza aplicada, miren, si quieren entender bien la fórmula, el mejor machete en física y en general en matemática es la fórmula. Pero no tenerla copiada, no haga gestito de idea, Ian. No tenerla copiada, sino saberla. Por eso yo no pongo carteles en el aula. Es mi forma de verlo, ¿eh? Si ustedes saben la fórmula y pueden explicarla, saben el fenómeno. ¿Qué dice acá? Fuerza es igual a masa por aceleración. Si hay una masa, hay una partícula. Punto. Por eso está... A ver la pluma. Ahí está. ¿Masa qué quiere decir? Que hay una partícula. Si la partícula se acelera, fíjense, si la aceleración es 0, la fuerza aplicada es 0, porque 0, por más que tenga un elefante de 10 toneladas, si está acelerado y la aceleración es 0, 10 toneladas por 0 me va a dar 0, quiere decir que no hay ninguna fuerza aplicada, ninguna resultante, o sea, ningún desequilibrio en las fuerzas. No es la guerra de las galaxias esto, igual. Ningún desequilibrio en las fuerzas matemáticas, fuerzas físicas. Ahora, donde hay un poquito de aceleración, donde hay por ejemplo, 1 metro por segundo de aceleración, ¿es distinto de 0? Sí, cuando multiplico por la masa va a ser un número, y ese número va a ser la fuerza. Fíjense, cuando hacemos así en física, masa por aceleración, de acá es el efecto. Por eso se plantea así, y esta es la causa.
aplico una fuerza. ¿Cómo se leería esto? Aplico una fuerza a una masa y esa masa se acelera. ¿Sí? Si no hay una fuerza aplicada, no se está acelerando. Por eso, cuando dejamos que se llama caída libre, esto nosotros no lo llegamos a ver porque tengo que avanzar con lo que exige el ministerio para cumplir con el programa. Vamos a poner una pelotita acá, y acá hay bastante altura, ¿no? Lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante. Acá hay una altura que se llama H, no porque altura vaya con H, sino que en los libros siempre ponen H para la altura. Y acá la pelotita esta, la estamos sosteniendo, ¿no? Agarrada a una pared. Pregunta, ¿hay alguna fuerza influyendo en la pelotita? Sí. El peso. Sí. No se cae porque la estoy sosteniendo. ¿Sí? Bien. Si yo saco esto de acá, vamos a borrarlo. Parece tonto lo que estoy diciendo, pero tiene un montón de implicancias físicas. Si yo le saco esto que lo está sosteniendo, se empieza a caer. ¿Por qué? Por el peso empieza a caerse. La gravedad es la aceleración que la está trayendo. Pero como hay masa, sería peso igual a masa por gravedad, y esa es la fuerza que hace que el cuerpo se caiga. Bien. ¿Qué aceleración va a tener desde acá hasta que caiga al piso? Siempre va a ser la misma aceleración. Se va a ir acelerando, con lo cual, como se acelera, la velocidad va aumentando a medida que va llegando al piso. Y la aceleración siempre va a ser la misma. Va a ser la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Lo vamos a retomar la clase que viene. ¿Sí? La aceleración es la misma. Lo que va cambiando es la velocidad. Porque si siempre se está acelerando, la velocidad siempre está cambiando. ¿Sí? Si en el auto siempre aprieto el acelerador, el auto siempre va a incrementar su velocidad hasta que llegas a la velocidad máxima que te da el motor. Si el motor tuviera más fuerza para entregarte, se va a acelerar más, con lo cual va a aumentar más todavía la velocidad. ¿Sí? Sí. Un detallecito más, que desde acá voy a retomar la clase que viene, así ya los dejo. Bien, tenemos acá el planeta Tierra. ¿Sí? ¿Cómo ponemos los objetos en órbita? Para que tengan una idea de cómo actúa la gravedad y que todo es geométrico y matemático. Por eso yo quiero hacer cuentas en física. Para que ustedes sepan que pueden calcular todo lo que estén capacitados para calcular. Y eso no depende solo de la escuela, sino que depende también de lo que ustedes estudien solos. ¿Sí? Un buen profe es el que te libera, el que te deja después a vos con conceptos para que puedas seguir estudiando solo. Para mí eso es la tarea que hago yo. ¿Sí? Después que puedan aprender muchas cosas más sin estar conmigo, digamos. A ver cómo puedo borrar esto. Denme un segundito y ya damos los conceptos finales. Voy a checar esto. Fíjense, esto está bastante bueno, ¿eh? Bien. Tenemos el planeta Tierra acá. ¿Sí? Y tenemos, Manuel, ¿seguís siendo nuestro colaborador de experimentos? Sí, acá. Emiliano. Sí, Emiliano. Emiliano, profe. Emiliano, te cambié el nombre 3 veces. No pasa nada. Pobrecito. Yo quedé así, ¿qué voy a hacer? Bueno, tenemos acá a Emiliano, ¿no? Con un cañón. ¿Sí? ¿Vieron los cañones de la etapa de la independencia argentina, etcétera? Los cañones que pones la bolita y pólvora negra y disparas el balazo. Bien. Tenemos acá a Emiliano recopado con un cañón que le regalamos por su colaboración con la cátedra de Introducción a la Física, y le damos cierta cantidad de pólvora. Entonces, Emanuel carga el cañón, fíjense, todos estos tiros son parábolas. No sé si vieron parábolas ya en matemática, tiros parabólicos, eso. ¿Parábolas no vieron? No. Son curvas matemáticas muy definidas que lo van a ver en quinto y en sexto. Bien, entonces, el cañón dispara y hace una parábola, ¡pac! Y cae acá. Entonces, Emanuel, que es un científico muy avesado, le pone más pólvora al cañón. Entonces, la bala dispara hacia así y cae acá.
Ahora, le pone tanta cantidad de pólvora que logra una aceleración, fíjense, esto acá viene lo importante. Le pone tanta cantidad de pólvora que la bala, el proyectil, va a tener tanta aceleración que va a pasar la línea del horizonte. Y al pasar la línea del horizonte siempre va a estar cayendo. ¿Qué hizo Emanuel con esta bala de cañón? La puso en órbita. Que se ponga en órbita. Así se ponen los satélites en órbita. ¿Sí? Cuando logramos una aceleración que se llama aceleración de escape, ¿de qué te estás escapando? De la gravedad. De la verdad de la Tierra. Eso. ¿Qué haces? Es tan grande tu aceleración que empezás a caer, pero caes en el horizonte. Entonces siempre estás cayendo y así entras en órbita. Así la Luna gira alrededor de la Tierra y la Tierra gira alrededor del Sol. Y esto da muchas explicaciones de cómo se formó el sistema solar. Más allá de eso, nos permite mandar satélites al espacio. Ustedes están utilizando satélites en este momento para poder escuchar esta clase. Esta información que yo estoy diciendo, con prácticamente 2 segundos de diferencia entre que es emitida hasta que ustedes la pueden recibir, está pasando por un montón de lugares. Está pasando por fibra óptica, cables, distintos tipos de ondas, pasa por satélites y llega a su casa. Gracias a estas leyes de Newton que estamos viendo nosotros. ¿Sí? ¿Vieron? Comento esto y ya terminamos. ¿Vieron que tenemos un cohete, los cohetes espaciales? No quiero dibujar cosas extrañas. Quiero hacerlo lo más parecido a un cohete. Ahí está. ¿Vieron que hay una gran explosión acá abajo? Pero una explosión inmensa, que es un espectáculo precioso. ¿Para qué es todo ese combustible? Para lograr... Como la pólvora para que se dispare el cañón. Exactamente. Para poder que esta masa se escape de la gravedad o compense la aceleración de la gravedad y pueda encontrar una órbita que está preestablecida, ¿no? Fíjense toda la cantidad de energía que se necesita para romper esa gravedad. Ustedes, por más fuerza que hagan para saltar, como muchos saltarán 1,5 metros. Supongamos que acá tengamos un capo con unas piernas enormes, una fuerza bárbara, 2 metros puede saltar para arriba. Es una locura lo que estoy diciendo, pero supongamos, más que eso no. ¿Y qué es lo que hace que vos no puedas hacer eso? La atracción que genera la Tierra sobre todas las partículas de tu cuerpo. Bueno, espero haberlos sorprendido un poquito, que les esté gustando. Espero sus carpetas, pónganse al día. Y hasta acá la clase de hoy. En cuanto me llegue la clase, la subo para que ustedes puedan mirarla de nuevo. Clase que viene con la segunda, la tercera ley de Newton y vamos a ver este video, que no es de la NASA es otro, este es de la Unión Europea. La ESA. La ESA, eso. La Agencia Espacial Europea. Les mando un abrazo grande, espero las carpetas, pónganse al día. Profe, ¿cómo se llama la segunda ley? Que no le dijiste, creo. La segunda ley, esta es ley dinámica, ley de la dinámica. La idea era que, mirá cómo me sacaste el dato, la idea era viendo el video que prestemos atención y recordemos. Bueno, ley de dinámica. ¿Sí? Bien, por favor póngame chao profe o presente o como quieran poner ustedes, así los tengo a todos. Les mando un abrazo, disfruten el fin de semana y nos vemos. No, profe. Chao. 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 Chao, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, Milano, gracias. No, de nada, chao.